Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El hombre que quedó atrás, Cristóbal Méndez, había aprendido a vivir con la ausencia. 3 años desde el divorcio, y había construido una vida en torno al acuerdo de custodia de fines de semana alternos, como un hombre que construye una casa alrededor de una herida. Su apartamento en Mineral del Monte no era gran cosa. 2 habitaciones, una cocina decente, paredes aún mayormente desnudas, pero la habitación de Emilia tenía estrellas en el techo y estantes llenos de los libros que amaba. Eso era lo que importaba. A sus 36 años, Chris trabajaba como investigador principal en la Unidad de Integridad Pública del Estado, la división que investigaba la mala conducta policial y la corrupción gubernamental. Fue un trabajo que le costó su matrimonio. Roxana se había cansado de las noches tardías, de los obsesivos expedientes de casos esparcidos por la mesa del comedor, de las amenazas que a veces lo seguían a casa. Ella quería estabilidad, quería normalidad. Cuando el comisario Carlos Carrera irrumpió en su vida con su placa, su poder, sus promesas de seguridad, ella solicitó el divorcio en menos de un mes. Chris estaba en la encimera de su cocina el viernes por la noche, preparando la cena favorita de Emilia, milanesa de pollo con espagueti rojo, con la salsa que a ella le gustaba. No demasiado picante. Estaría aquí en 2 horas. 9 años ya. Brillante y feroz como solía ser su madre antes de que Roxana se volviera fría y distante de maneras que Chris aún no entendía del todo. Su teléfono vibró. El número de Emilia, pero eran solo las 4 de la tarde. Roxana nunca la dejaba venir temprano. Hola, solecito, contestó Chris, sintiendo ya que algo andaba mal en el silencio que siguió. ¿Papi? La voz de Emilia era pequeña, quebrada por el dolor. Papi, me caí. Los instintos de investigador de Chris se agudizaron al instante. Emilia no lloraba fácilmente. ¿Dónde te lastimaste, mi amor? Mi brazo. Me duele mucho. Una pausa, y luego en un susurro, él me empujó. El mundo se redujo a esa única frase. ¿Quién te empujó? Otra pausa, más larga. Ruido de fondo. La voz de Roxana diciendo algo bruscamente. Luego Emilia, apenas audible, nadie. Me caí por las escaleras. Tengo que colgar. La línea se cortó. Chris ya estaba agarrando sus llaves, su placa de investigador, la pequeña grabadora que siempre llevaba consigo. Conocía la voz de su hija, conocía la diferencia entre un accidente y una mentira. Emilia nunca le había mentido antes. El trayecto a la casa de Roxana, la casa de Carrera ahora, tomó 18 minutos por las sinuosas calles residenciales de Mineral del Monte. La patrulla de la comisaría municipal estaba en la entrada de la gran casa colonial, una declaración de poder en este pequeño pueblo. Chris había observado durante los últimos 2 años cómo Carrera había consolidado el control sobre el municipio, reemplazando oficiales con leales, desestimando quejas, construyendo una reputación de ser duro con el crimen. Eso significaba principalmente ser duro con cualquiera que se cruzara en su camino. Chris había querido investigar a Carrera, había escuchado rumores de otros departamentos, pero su supervisor le había advertido que no lo hiciera. Está conectado, Cristóbal. Tiene a un senador estatal en el bolsillo. No hagas esto personal. Pero ahora era personal. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. A través de la ventana, pudo ver movimiento. Roxana apareciendo en el pasillo, su rostro pálido, sus ojos mirando nerviosamente hacia la cocina. Lo vio y negó con la cabeza, un gesto pequeño y frenético. La puerta se abrió 15 centímetros, con la cadena aún puesta. El rostro de Roxana apareció en el hueco. De cerca, Chris pudo ver que el maquillaje cuidadosamente aplicado no ocultaba del todo el tinte amarillento de un viejo moretón cerca de su sien. Cristóbal, no es tu fin de semana. Emilia me llamó. Está herida. La voy a llevar al hospital. Está bien. Se cayó por las escaleras. Solo es un mal golpe. Roxana. La voz de Chris era tranquila, el tono que había perfeccionado en las salas de interrogatorio. Puedo oírla llorar. Abre la puerta. ¿Tienes que irte, Chris? No me importa lo que quiera el comisario.
Es mi hija. Abre la puerta o llamo al 911 y reporto a una niña en peligro. Ya sabes cómo irá esa investigación. Por un momento, la máscara de Roxana se resquebrajó y Chris vio algo que nunca esperó ver en los ojos de su exesposa. ¿Miedo? No de él, miedo por él. Por favor, susurró. Solo vete. Lo empeorarás. Detrás de ella, un paso pesado. El comisario Carlos Carrera llenó el pasillo, 1,90 m de músculo y arrogancia, su mano descansando casualmente en su arma fuera de servicio. Tenía la apariencia de un hombre que había jugado fútbol americano en la universidad y nunca dejó de intentar intimidar a la gente con su tamaño. Creo que oí a mi esposa decirte que te fueras, Méndez. La voz de Carrera tenía ese complejo de autoridad particular que Chris había encontrado antes en policías corruptos, hombres que confundían la placa con un derecho divino. Creo que oí a mi hija llorar, respondió Chris. La llevaré para que reciba atención médica. La sonrisa de Carrera era toda filos. Ni de coña. Está en mi casa. Mis reglas ahora. Tu acuerdo de custodia dice fines de semana alternos. Este no es tu fin de semana. Las emergencias médicas anulan los acuerdos de custodia. Ley estatal. Yo soy la ley en este municipio. Carrera se acercó más al hueco de la puerta. Y te digo que no hay ninguna emergencia. La niña se cayó. Los niños lo hacen todo el tiempo. Está bien. Desde algún lugar de la casa, Emilia gimió. Era un sonido que Chris nunca había oído de su hija, y encendió algo primitivo en él. Déjame verla, dijo Chris. Déjame ver si está bien, y me iré. Carrera lo estudió por un largo momento y luego se encogió de hombros. Bien, pero no te la llevarás a ningún lado. La cadena sonó y la puerta se abrió de par en par. Capítulo 2. La verdad que sangra. Emilia estaba sentada en la mesa de la cocina, con su brazo izquierdo acunado contra su pecho en un ángulo antinatural. Su rostro estaba surcado de lágrimas, la nariz le moqueaba, el tipo de llanto de dolor que proviene de una lesión real. Cuando vio a Chris, nuevas lágrimas brotaron. «Papi». Empezó a levantarse, pero la mano de Carrera aterrizó en su hombro, presionándola de nuevo hacia abajo. «Quédate quieta, Emi. Deja que tu padre vea que está bien». Chris cruzó la habitación en 3 zancadas, sus ojos de investigador catalogando todo. El brazo de Emilia estaba definitivamente roto, la hinchazón ya era visible a través de su delgada camisa, un moretón en su hombro donde una mano grande había apretado con demasiada fuerza. Roxana, de pie, congelada junto al refrigerador, con los brazos cruzados. La tensión en la postura de Carrera, la forma en que apretaba la mandíbula. «Emilia, cariño, necesito ver tu brazo, ¿de acuerdo?» Chris se arrodilló a su lado, manteniendo la voz suave a pesar de la rabia que crecía en su pecho. ¿Puedes decirme qué pasó? Los ojos de Emilia se desviaron hacia Carrera y luego volvieron a su padre. Me caí por las escaleras. ¿Te tropezaste con algo? Yo. Simplemente me caí. Chris había entrevistado a suficientes víctimas como para reconocer un testimonio preparado. Tocó suavemente cerca del moretón en el hombro de Emilia. ¿Te duele aquí? Ella asintió, mordiéndose el labio. Tenemos que llevarte al hospital. Para hacerte radiografías. Nada de hospital, interrumpió Carrera. No es tan grave. Le pondremos hielo. Se lo vendaremos. Estará bien por la mañana. Chris se levantó lentamente, posicionándose entre Carrera y su hija. Comisario, ese brazo está roto. Puedo ver el desplazamiento desde aquí. Necesita atención médica inmediata. La llevo al Hospital General del municipio. No te la llevarás a ningún lado. La mano de Carrera se movió de nuevo hacia su arma, simplemente descansando allí. Una amenaza. Esta es mi casa, mi familia. No tienes ninguna autoridad aquí, Méndez. Tengo toda la autoridad. Soy su padre y estoy reportando una sospecha de abuso infantil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada sin el seguro. Roxana jadeó. Cristóbal, no. ¿Qué diablos acabas de decir? Carrera dio un paso adelante, y Chris vio lo que su hija había visto, la volatilidad, la violencia apenas controlada.
¿Me estás llamando abusador? ¿En mi propia casa? Estoy diciendo que mi hija tiene lesiones consistentes con una agresión, y está dando respuestas evasivas que sugieren que ha sido amenazada. Chris mantuvo su voz nivelada, profesional. El protocolo estándar requiere un examen médico y documentación. El rostro de Carrera se enrojeció. Maldito engreído. ¿Crees que eres listo? ¿Crees que puedes venir a mi casa y acusarme? Creo que Emilia necesita un médico. Todo lo demás puede esperar. Papi, la voz de Emilia era tan baja que Chris casi no la oyó. No lo hagas. Por favor. Fue entonces cuando Chris lo supo con certeza. Emilia no se estaba protegiendo a sí misma. Lo estaba protegiendo a él. Mi amor, no me iré sin ti. Carrera se movió rápido para ser un hombre grande, agarrando el hombro de Chris y haciéndolo girar. Es hora de que te vayas, Méndez. Ahora. Chris había estado en confrontaciones antes. Era parte del trabajo de investigar a policías corruptos. Aprendió a controlar su temperamento, a pensar estratégicamente. Pero sentir la mano de Carrera sobre él, ver el rostro aterrorizado de Emilia, escuchar sus sollozos silenciosos, algo cambió en él. Quítame la mano de encima. ¿O qué? Carrera lo empujó hacia la puerta. ¿Vas a pelear con un comisario? ¿Cómo se verá eso para tus preciosos derechos de custodia? Chris se dejó empujar, su mente ya trabajando en los ángulos. Carrera tenía razón en una cosa. Un altercado físico jugaría directamente a su favor. El comisario podría alegar defensa propia, presentar cargos, usarlo para terminar por completo con los derechos parentales de Chris. Es lo que haría un matón con una placa. Pero Chris no había sobrevivido 12 años investigando la corrupción siendo imprudente. En la puerta, Chris se volvió. Emilia, te amo. Recuérdalo. Lárgate, gruñó Carrera. Chris se encontró con los ojos de Roxana. Ella apartó la vista, avergonzada. Luego miró a Carrera, memorizando cada detalle, la satisfacción engreída, la mano posesiva en el marco de la puerta, la inclinación arrogante de su cabeza. Voy a llamar al DIF y presentar un informe, dijo Chris con calma. Enviarán a alguien a investigar. Carrera se rió, un sonido malicioso. Adelante. Mi compañero de golf dirige esa oficina. Esperarás 6 meses para que hagan algo. Y para entonces, la pequeña Emi ya habrá olvidado su caída. ¿Verdad, cariño? Miró a Emilia, y ella asintió rápidamente, desesperadamente. Los niños son torpes, continuó Carrera. Los accidentes ocurren. ¿Verdad, Roxana? ¿Verdad?, susurró Roxana. Ahora lárgate de mi propiedad, Méndez. Y si vuelves sin una orden judicial, te arrestaré por acoso e invasión de propiedad. A ver cómo le gusta eso a tu jefe de la unidad de integridad. La puerta se cerró de golpe en la cara de Chris. Chris se quedó en el porche durante 10 segundos, controlando su respiración, controlando el impulso de derribar esa puerta a patadas. Luego caminó hacia su coche, se subió y condujo exactamente 3 manzanas antes de detenerse. Le temblaban las manos, no de miedo, de rabia. Había investigado a hombres como Carrera antes. Matones que se escondían detrás de placas, que usaban su autoridad para intimidar y controlar. Había visto los patrones: violencia creciente, aislamiento de las víctimas, corrupción de los sistemas que deberían proteger a la gente. Pero esta era su hija, su Emilia, y Carrera había cometido un error crítico. Chris sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. Primero, a su supervisor, dejando un mensaje de voz documentando el incidente para el registro. Segundo, a su abogado, dejando otro mensaje de voz sobre la modificación de emergencia de la custodia. Tercero, a la sala de emergencias del Hospital General del municipio, donde había pasado suficiente tiempo en casos como para conocer a la jefa de enfermeras. Sara, soy Chris Méndez. Necesito un favor. Luego hizo una 4ª llamada, una que había estado posponiendo durante 3 años. Bruno, dijo Chris cuando la línea se conectó, soy Cristóbal. Necesito tu ayuda. Es hora de investigar al comisario Carrera. Bruno León, su antiguo compañero en la unidad de integridad, se había transferido a asuntos internos en Pachuca.
Si alguien podía empezar a construir un caso fuera de la esfera de influencia de Carrera, era Bruno. Llevo 2 años esperando que dijeras eso, respondió Bruno. ¿Qué te empujó finalmente? Lastimó a Emilia. Una pausa. Entonces estaré en camino en 1 hora. Mientras tanto, Chris, sé inteligente con esto. No le des munición. Demasiado tarde, dijo Chris en voz baja. Ya tiene a mi hija. Colgó y miró la casa de Carrera en su espejo retrovisor. Las luces brillaban cálidas y normales, ocultando la podredumbre interior. Chris había pasado su carrera derribando a funcionarios corruptos, siendo paciente, metódico, construyendo casos blindados que los fiscales no podían ignorar. Tomaba meses, a veces años. No tenía meses. Emilia no tenía meses. La imagen de su rostro, ese miedo, ese dolor, ardía en su mente. El comisario Carrera se creía intocable. Pensaba que su placa y sus conexiones lo hacían inmune. Pensaba que Chris seguiría las reglas, presentando informes, esperando que el sistema avanzara lentamente. No sabía que Chris había pasado 12 años aprendiendo exactamente cómo operaban hombres como él. No sabía de la red de investigadores, informantes y periodistas que Chris había cultivado. No sabía que los obsesivos expedientes de casos de Chris incluían 3 carpetas de rumores y quejas sobre el departamento de Carrera que habían sido misteriosamente enterradas. Lo más importante, Carrera no sabía que el padre de Chris había sido comisario él mismo, uno bueno, que le enseñó a su hijo que a veces la ley no era suficiente. A veces, la justicia requería ensuciarse las manos. Chris sacó su grabadora e hizo una nota de audio. 4 de octubre, 4:47 de la tarde. Emilia Méndez, de 9 años, presenta signos claros de un brazo roto y moretones consistentes con el agarre de una mano adulta. El comisario Carlos Carrera se negó a proporcionar tratamiento médico, mostró un comportamiento amenazante y la víctima mostró signos de testimonio preparado bajo coacción. Iniciando investigación. Luego abrió su portátil y comenzó a escribir, documentando todo mientras su memoria estaba fresca. Cada palabra, cada gesto, cada indicio. La vía legal tardaría demasiado. Pero Chris había aprendido algo más en su carrera. Los funcionarios corruptos no caían por un solo cargo. Caían porque todo su castillo de naipes se derrumbaba a la vez. Generalmente porque habían hecho demasiados enemigos y asumido demasiados riesgos. Carrera llevaba 4 años como comisario. 4 años de quejas que no llegaron a ninguna parte, de oficiales que renunciaron repentinamente. De casos que se archivaron. 4 años de pecados acumulados. El teléfono de Chris vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja de hacer preguntas sobre mi esposo. Es un buen hombre. Emilia está bien. Si insistes, la perderás por completo. Roxana. Chris miró el mensaje, escuchando la desesperación detrás de las palabras. Roxana no protegía a Carrera por amor. Lo protegía por miedo. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo el abuso? ¿Cuándo se había convertido su exesposa en una rehén en su propia casa? Otro mensaje, esta vez desde el teléfono de Emilia. Papi, tengo miedo. Antes de que Chris pudiera responder, el mensaje fue eliminado. Luego apareció otro. Emilia está en la cama descansando. No la contactes de nuevo esta noche. Soy el comisario Carrera. Chris apretó la mandíbula. Carrera estaba monitoreando el teléfono de Emilia ahora. Controlando la comunicación. Una táctica clásica de abusador, pero también un error, porque ese mensaje, enviado desde una posición de autoridad exigiendo a un padre que no contactara a su propia hija, era evidencia documental de interferencia con los derechos parentales. Chris hizo una captura de pantalla, la guardó en 3 servicios de nube diferentes y luego se la envió a su abogado con una nota. Necesito una audiencia de emergencia. Evidencia de alienación parental y negligencia médica. Luego abrió sus archivos de investigación sobre Carrera. Iba a ser una noche larga, pero Chris había pasado 3 años siendo el padre de fin de semana. El que seguía las reglas, el que intentaba mantener las cosas civilizadas por el bien de Emilia. Ese tiempo había terminado. El comisario Carrera había roto el brazo de su hija,
la había amenazado, había corrompido a su exesposa, había pensado que podría intimidar a Chris para que retrocediera. Pero Chris Méndez no se había convertido en uno de los mejores investigadores del Estado por retroceder ante los matones. Había derribado a 3 comisionados, 2 jueces y un representante estatal. Había sobrevivido a amenazas de muerte, campañas de intimidación e intentos de desacreditarlo. El comisario Carlos Carrera era solo otro funcionario corrupto que había olvidado que la placa debía representar servicio, no poder. Y Chris se lo iba a recordar. El juego había comenzado. Pero esta vez, lo que estaba en juego no era la justicia. Era la vida de su hija. Capítulo 3. El secreto en el bolsillo. Chris no durmió esa noche. En lugar de eso, trabajó, cruzando todas las quejas presentadas contra el departamento de Carrera en los últimos 4 años. Cada oficial que había renunciado repentinamente, cada caso que había sido misteriosamente archivado o mal manejado. Los patrones emergieron como constelaciones en un cielo oscuro. Oficial Ramón Echeverría presentó una queja sobre Carrera ordenándole destruir pruebas en un caso de conducción bajo los efectos del alcohol que involucraba al hijo de un senador estatal. Transferido a trabajo de oficina, luego renunció en 3 meses. Detective Nidia Montes intentó investigar una llamada de violencia doméstica en la casa de un prominente empresario. El caso fue cerrado por Carrera personalmente. Fue transferida a otro municipio. Oficial Tadeo Vélez presenció a Carrera aceptando dinero en efectivo de un conocido narcotraficante. Presentó un informe interno, encontraron drogas plantadas en su casillero 2 días después. Despedido por causa justificada. El patrón era claro. Carrera no solo se cubría a sí mismo. Cubría a sus amigos, a sus aliados políticos, a cualquiera que pudiera ayudar a mantener su poder. Y cualquiera que amenazara ese poder era destruido. El teléfono de Chris sonó a las 2 de la madrugada. Bruno León. Tampoco podía dormir, dijo Bruno. He estado revisando los archivos de Carrera. Chris, este tipo es peor de lo que pensábamos. 3 quejas por uso excesivo de la fuerza que fueron aplastadas antes de llegar a la investigación. 2 acusaciones creíbles de conducta sexual inapropiada. Una involucrando una parada de tráfico, otra a un testigo en un caso de drogas. Ambas mujeres se retractaron repentinamente y se fueron del estado. ¿Cómo sigue en el cargo? Senador estatal Francisco Rivas. Carrera tiene trapos sucios sobre él. Fotos de una despedida de soltero que acabarían con su carrera. Rivas se asegura de que cualquier investigación sobre Carrera muera en comité. Es una red de protección mutua. Chris añadió notas a su creciente archivo. Necesitamos algo grande, algo que no se pueda enterrar. ¿Y Emilia? ¿Puedes llevarla a un médico? ¿Conseguir documentación? Carrera lo está bloqueando. Tiene la custodia legal durante la semana. Y afirma que es solo una lesión menor. Para cuando consiga una audiencia de emergencia, habrá tenido tiempo de prepararla, tal vez incluso de conseguir que un médico amigo diga que solo fue un esguince. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Chris guardó silencio por un momento, mirando la foto de Emilia en su escritorio. Su sonrisa desdentada de hace 2 años, antes de que Carrera entrara en sus vidas. Voy a volver mañana. A primera hora. La voy a llevar a un hospital. Chris, te amenazó con arrestarte por allanamiento de morada. Si apareces de nuevo sin una orden judicial. Soy su padre. Necesita atención médica. No voy a dejarla ahí sentada con un brazo roto porque un comisario corrupto lo diga. Lo usarán en tu contra. Dirán que eres inestable, una amenaza. Te quitarán a Emilia por completo. Entonces más vale que me asegure de que no puedan. Otra pausa. Luego Bruno suspiró. ¿Qué necesitas de mí? Todo lo que puedas encontrar sobre Carrera para mañana por la mañana. Archivos de personal, registros financieros, cualquier cosa que muestre un patrón. Y Bruno, revisa sus registros de arresto. Quiero saber cada caso que manejó personalmente en el último año. ¿Buscas algo específico? Busco su debilidad. Todo policía corrupto tiene una. Aquello en lo que se volvieron demasiado codiciosos, demasiado descuidados. Encuéntrame esa cosa.
Colgaron y Chris siguió trabajando hasta que el amanecer entró por sus ventanas. Se duchó, se vistió con su traje más profesional, el que usaba para testificar en el tribunal, y reunió su documentación. A las 6:30 de la mañana, llamó a su supervisor, Néstor Peña, antes de que saliera para la oficina. Cristóbal, es temprano, respondió la voz ronca de Néstor. Le informo que voy a intentar conseguir tratamiento médico para mi hija esta mañana. El comisario Carrera está bloqueando el acceso. Anticipo una posible interferencia. Maldita sea, Chris. Te dije que no hicieras esto personal con Carrera. Mi hija tiene un brazo roto y se le está negando atención médica. Ya es personal. Estoy documentando esta llamada para establecer que seguí el protocolo y notifiqué a mi cadena de mando antes de actuar. Néstor guardó silencio por un momento. Chris casi podía oírlo pensar en las implicaciones. Me estás poniendo en una posición difícil. Estoy poniendo a Carrera en una posición difícil. Hay una diferencia. Voy a conseguir tratamiento médico para mi hija, que es mi derecho y obligación legal. Si Carrera interfiere, él es el que está violando el protocolo. ¿Y si te arresta? Entonces tendrás documentación de que estaba intentando proporcionar la atención médica necesaria a una menor cuando un oficial de la ley local interfirió con mis derechos parentales. Eso es una violación de los derechos civiles. Otra pausa. Estás grabando esta llamada, ¿verdad? Sí, señor. Para fines de documentación, como es estándar en nuestra unidad. Néstor suspiró profundamente. Sé inteligente, Cristóbal. No le des munición. No pienso hacerlo. A las 7 de la mañana, Chris se detuvo de nuevo en la casa de Carrera. La patrulla del comisario seguía en la entrada. Chris se enderezó la corbata, comprobó que su placa y su identificación estuvieran visibles, y activó la grabadora de voz en su bolsillo. La misma que había cogido ayer, un dispositivo de alta calidad que captaba todo en un radio de 9 metros. Llamó a la puerta. Esta vez, se abrió de inmediato. Carrera estaba allí, ya uniformado, con la mano en su arma, pero su sonrisa engreída había sido reemplazada por algo más duro, más peligroso. Te dije que no volvieras, Méndez. Estoy aquí para llevar a mi hija a recibir tratamiento médico por su brazo roto, como es mi derecho legal bajo la ley estatal. He notificado a mi supervisor y he documentado esta visita. Y yo te digo que está bien. Ahora vete, o te pondré bajo arresto por allanamiento de morada y acoso. Chris levantó su teléfono, mostrando el icono de grabación. Esta conversación está siendo grabada y transmitida a mi supervisor. Solicito, para que conste en acta, ver a mi hija y transportarla al Hospital General del municipio para el tratamiento de una lesión grave. ¿Está usted, comisario Carlos Carrera, negándose a permitir que un padre proporcione atención médica a su hija menor de edad? Los ojos de Carrera se entrecerraron. ¿Crees que eres listo con tu grabadorcita? La confiscaré como prueba. Estará confiscando pruebas de su propia interferencia con los derechos parentales y negligencia médica de una menor. Eso es un delito grave según los estatutos estatales de bienestar infantil. Esta es mi jurisdicción, mi casa. Yo digo lo que es un delito grave y lo que no. En realidad, la legislatura estatal dice lo que es un delito grave. Usted solo hace cumplir la ley. ¿O está afirmando tener autoridad para anular un estatuto estatal? Chris observó cómo el rostro de Carrera se enrojecía, observó el cálculo que ocurría detrás de sus ojos. El comisario estaba acostumbrado a intimidar a la gente para que obedeciera, acostumbrado a que la gente retrocediera cuando él flexionaba su autoridad. Pero Chris había pasado su carrera sin retroceder. Se había enfrentado a funcionarios corruptos más grandes y más conectados que Carrera. Voy a contar hasta 3, dijo Carrera lentamente. Luego te voy a arrestar. 1. Papi. La voz de Emilia vino desde arriba, aguda y llena de pánico. Luego el sonido de pies corriendo, su pequeña figura apareciendo en lo alto de la escalera. Su brazo izquierdo estaba ahora grotescamente hinchado, sostenido en un ángulo antinatural. Emilia, vuelve a tu cuarto, gritó Carrera. Pero Emilia ya estaba bajando las escaleras, con las lágrimas corriendo por su rostro. Me duele, papi. Me duele mucho. Roxana apareció detrás de ella,
alcanzando el brazo sano de Emilia. Cariño, tienes que descansar. Emilia se apartó. No. Quiero a mi papi. Él me empujó. Me empujó por las escaleras y me dijo que no lo contara. Las palabras resonaron en el aire como un disparo. Carrera se quedó muy quieto. La grabadora de Chris capturó cada sílaba. Emilia dijo Carrera, su voz adquiriendo un tono cuidadoso y controlado. Estás confundida, cariño. ¿Te caíste? ¿Recuerdas? Te caíste por las escaleras tú solita. No. Emilia estaba sollozando ahora, acunando su brazo. Me empujaste porque derramé jugo en tu uniforme. Dijiste que era torpe y tonta y me empujaste. Chris se movió entonces, cruzando hacia su hija en dos zancadas, posicionándose entre ella y Carrera. Está bien, mi amor. Ya estoy aquí. Te voy a llevar al hospital. Ni de coña. La mano de Carrera fue de nuevo a su arma. Está histérica. No sabe lo que dice. Probablemente es el dolor el que habla. Sabe exactamente lo que dice. Chris se arrodilló, mirando cuidadosamente el brazo de Emilia. La hinchazón había aumentado durante la noche. Esto necesitaba atención médica inmediata. Y yo también. Y también la grabadora que está documentando todo esto. La expresión de Carrera pasó de enojada a peligrosa. Dame la grabadora. Ahora. No. Es evidencia en una investigación en curso. Dámela, o te arrestaré por obstrucción. ¿Investigación de qué? El único crimen del que soy consciente es la agresión a mi hija y la negación de tratamiento médico. Se miraron fijamente, y Chris vio el momento en que Carrera se dio cuenta de que se había atrapado a sí mismo. Si arrestaba a Chris ahora, tendría que explicar por qué. Tendría que explicar la lesión de Emilia, su acusación, su negativa a permitir la atención médica. Pero si los dejaba ir, Chris tendría documentación, pruebas, el testimonio de Emilia. Carrera apretó la mandíbula. Roxana, ven aquí. Roxana apareció, pálida y temblorosa. Chris, por favor. Dile a tu exmarido cómo pasó esto realmente. Dile que Emilia está mintiendo porque está enfadada por no salirse con la suya este fin de semana. Roxana miró a Emilia, a la cara manchada de lágrimas y al brazo hinchado de su hija. Chris vio algo romperse en los ojos de su exesposa. No puedo, susurró. No puedo seguir haciendo esto. Roxana. La voz de Carrera contenía una advertencia. Él la empujó. La voz de Roxana era más fuerte ahora, décadas de miedo rompiéndose como hielo en primavera. La empujó por las escaleras porque derramó jugo de naranja en su uniforme. La ha estado lastimando durante meses. Cosas pequeñas, apretándole el brazo demasiado fuerte, empujándola, tirándole del pelo. Pensé que si mantenía a Emilia callada, si simplemente hacíamos lo que él decía, se detendría. Cállate, gruñó Carrera. A mí también. Roxana se apartó el pelo, mostrando moretones en el cuello. Se levantó la manga, mostrando marcas con forma de dedos en la parte superior de su brazo. He tenido demasiado miedo para irme, demasiado miedo para decírselo a nadie. Dijo que se llevaría a Emilia. Dijo que se aseguraría de que nunca la volviera a ver. Dijo que arrestaría a Chris con cargos falsos si yo decía algo. Chris sintió que su ira se cristalizaba en algo frío y enfocado. Esto era más grande de lo que había pensado. Carrera no solo había lastimado a Emilia una vez. Esto era abuso sistemático, control prolongado a través del miedo y la violencia. Ambos se van a arrepentir de esto, dijo Carrera en voz baja. No tienen idea de lo que han hecho. Sé exactamente lo que he hecho. Chris se levantó, con Emilia pegada a su costado. He documentado a un comisario admitiendo una agresión a una menor, amenazando a un testigo y participando en violencia doméstica. Mi grabadora ha estado funcionando todo este tiempo y está respaldada en la nube. Incluso si me la quitas ahora, la evidencia existe. La mano de Carrera se apretó en su arma. No te irás con ella. Sí, me voy. Y si sacas esa arma, estarás añadiendo agresión con arma mortal y blandir un arma a tus cargos. Se quedaron en un tableau,
Carrera bloqueando la puerta, Chris entre él y Emilia, Roxana congelada en el fondo. Entonces Chris metió la mano en su otro bolsillo y sacó su teléfono, marcando el 911 y poniéndolo en altavoz. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Soy Cristóbal Méndez, investigador principal de la Unidad de Integridad Pública del Estado, placa número 4782. Estoy en calle Arbolada 447 en Mineral del Monte. Intento transportar a mi hija de 9 años al hospital por un brazo roto. El comisario Carlos Carrera está bloqueando la puerta y amenazándome con su arma de servicio. Necesito asistencia inmediata de la policía estatal. El rostro de Carrera se puso blanco. Cuelga ese teléfono. Solicito asistencia de la policía estatal, no municipal, continuó Chris con calma. Hay una posible situación de rehenes que involucra a un niño con lesiones graves. Señor, estamos enviando a la policía estatal de inmediato. ¿Puede permanecer en la línea? Sí, estoy desarmado. Muestro claramente mis credenciales de investigador estatal y tengo documentación de la situación. Carrera dio un paso adelante, y Chris vio el cálculo en sus ojos, la ponderación de opciones, la comprensión de que esto se había salido de su control. Acabas de terminar con tu carrera, dijo Carrera en voz baja. Y con cualquier posibilidad que tenías de obtener la custodia. Acabo de salvar la vida de mi hija. Eso es todo lo que importa. Las sirenas sonaron a lo lejos, acercándose. Policías estatales respondiendo a una llamada que involucraba a un comisario y a un investigador estatal. Vendrían rápido y con refuerzos. Carrera se apartó de la puerta, su mano cayendo de su arma. Esto no ha terminado, Méndez. Tienes razón. Apenas comienza. La policía estatal llegó en 4 vehículos, liderados por el capitán Bernardo Suárez, un veterano de 20 años con quien Chris había trabajado en un caso de corrupción 2 años antes. Suárez echó un vistazo al brazo de Emilia, a la tensión en la habitación, e inmediatamente llamó a una ambulancia. Comisario Carrera, necesito que salga, dijo Suárez con calma. Esta es mi casa, mi jurisdicción. Y esta es una investigación estatal sobre posible abuso infantil y violencia doméstica. Usted está involucrado, lo que significa que no tiene autoridad aquí. Por favor, salga, o tendré que asegurarlo por su propia seguridad. Chris vio a Carrera salir, su arrogancia desaparecida, reemplazada por una furia apenas contenida. Llegaron los paramédicos y Chris finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo mientras examinaban suavemente el brazo de Emilia. Definitivamente roto, dijo el paramédico principal. Probablemente de 8 a 12 horas. Tenemos que llevarla al hospital ahora. ¿Puede su padre viajar con nosotros? Absolutamente. Mientras subían a Emilia a la ambulancia, Chris miró hacia la casa. Roxana estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Sus miradas se encontraron, y Chris vio un remordimiento genuino allí. Gracias, articuló ella con los labios. Chris asintió una vez y luego subió a la ambulancia. Había sacado a Emilia. Tenía documentación de los crímenes de Carrera, tenía testigos. Pero mientras la ambulancia se alejaba, Chris supo que esto era solo el primer asalto. Carrera no iba a dejarlo pasar. Hombres como él no entregan el poder fácilmente. Contraatacan, de forma sucia y desesperada. Chris estaba listo para esa pelea, pero primero, tenía que cuidar de su hija. Todo lo demás podía esperar. Capítulo 4. Los archivos del hospital. El brazo de Emilia requirió cirugía, una fractura desplazada que no había sido tratada durante más de 18 horas. El cirujano ortopédico, el doctor Miguel Román, salió del quirófano con noticias sombrías. Señor Méndez, su hija va a estar bien, pero necesito hablar con usted sobre el patrón de la lesión. El doctor Román llevó a Chris a una tranquila sala de consulta, mostrando radiografías en la pantalla de un ordenador. Ve aquí. Esto no es una lesión por caída. La fractura es consistente con un agarre y torsión forzados. Alguien le agarró el brazo con la fuerza suficiente para romperlo. Chris miró las imágenes, la rabia creciendo detrás de su expresión cuidadosamente controlada. Estoy obligado a informar esto al DIF, continuó el doctor Román. Pero quería que supiera que, en 30 años de ortopedia,
he visto este tipo de fractura antes, generalmente en casos de abuso infantil grave. ¿Cuánto tiempo necesitará Emilia para recuperarse? De 6 a 8 semanas con un yeso. Después necesitará fisioterapia. Pero señor Méndez, el doctor Román hizo una pausa, su expresión preocupada. Las enfermeras documentaron otras lesiones. Viejos moretones en diversas etapas de curación en sus piernas y brazos. Una costilla que probablemente se fracturó hace un mes y sanó por sí sola. Esta no es la primera vez que la lastiman. Chris cerró los ojos, luchando contra la ola de culpa y furia. ¿Cómo no se dio cuenta? Fines de semana alternos durante 3 años y no lo había visto. No se culpe, dijo el doctor Román en voz baja. Los niños ocultan el abuso cuando tienen miedo. Y por lo que me dijeron los policías estatales sobre la situación, tenía buenas razones para tener miedo. Una trabajadora social llegó 1 hora después. Marina Lugo, de la oficina estatal del DIF, no la compañera de golf de carrera del municipio. Chris la reconoció de un caso anterior en el que habían colaborado. Chris. El saludo de Marina fue cálido pero profesional. Me han asignado al caso de Emilia porque hay un conflicto de intereses con la oficina municipal. Ya he hablado con el capitán Suárez y he revisado la documentación que proporcionó. Necesito entrevistar a Emilia cuando se despierte, pero basándome en lo que estoy viendo, voy a recomendar una modificación de emergencia inmediata de la custodia a su favor. ¿Qué tan rápido puede suceder eso? La jueza Lilia Tobar maneja las audiencias de custodia de emergencia. La llamé desde el coche. Abrirá su sala de audiencias mañana a las 8 de la mañana. Específicamente para este caso. Carrera va a luchar contra ello. Que lo intente. Tengo documentación de una lesión grave no tratada, evidencia de abuso continuo y testimonio de múltiples testigos. El comisario no tiene muchas cartas que jugar aquí. Chris no estaba tan seguro. Hombres como Carrera siempre tenían cartas que jugar. Su teléfono vibraba continuamente, llamadas de Néstor Peña, de Bruno León, de su abogado. Pero Chris los ignoró a todos, sentado junto a la cama del hospital de Emilia mientras ella dormía para recuperarse de la anestesia. Cuando finalmente se despertó, sus ojos lo encontraron de inmediato. ¿Papi? Aquí estoy, solecito. Tu brazo ya está arreglado. Emilia miró el yeso azul brillante en su brazo, luego de nuevo a Chris. ¿Estoy en problemas? ¿Qué? No, mi amor. ¿Por qué pensarías eso? ¿Por qué lo conté? Él dijo que si lo contaba, algo malo te pasaría a ti. Chris apretó suavemente su mano sana. No me va a pasar nada malo. Fuiste muy valiente al decir la verdad. ¿Va a venir aquí? No. La policía estatal se asegurará de que se mantenga alejado. Y mañana, vamos a ver a una jueza que va a decidir que te quedarás conmigo de ahora en adelante. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas, no de dolor esta vez, sino de alivio. ¿De verdad? ¿No tengo que volver allí? ¿De verdad? Lloró entonces, profundos sollozos de tensión liberada, y Chris la abrazó con cuidado, consciente de sus lesiones, dejando que 3 años de miedo se derramaran. Bruno León llegó al hospital esa noche, cargando 3 cajas de archivos. Te traje algo de lectura para antes de dormir, dijo Bruno, dejándolas en la sala de consulta que el hospital le había dado a Chris para trabajar. Todo lo que pude sacar sobre Carrera en 12 horas. Registros financieros, expedientes de personal, informes de uso de la fuerza y algo particularmente interesante. ¿Qué? Bruno sacó una carpeta de manila marcada con cinta de evidencia roja. El registro de arrestos personal de Carrera de su tiempo como oficial, antes de convertirse en comisario. 26 arrestos en 3 años, todos relacionados con drogas. Estadísticamente inusual, pero no imposible. ¿Excepto? Bruno abrió una carpeta. 14 de esos arrestos resultaron en la desestimación de los cargos debido a la contaminación de pruebas, problemas en la cadena de custodia o pruebas perdidas. Ya era corrupto entonces. Se pone mejor. Investigué los nombres de las personas cuyos cargos fueron desestimados. 6 de ellos ahora están muertos. Sobredosis, accidentes de coche, un suicidio. 3 más se fueron del estado y no pueden ser localizados.
Los 5 restantes. Bruno sonrió sombríamente. Todos trabajan para una operación de drogas dirigida por Sergio Bravo, un traficante de nivel medio que resulta ser el sobrino del senador estatal Francisco Rivas. Chris se reclinó en su silla, viendo el patrón. Carrera protegía a Bravo a cambio de la protección política de Rivas. Esa es mi teoría. Pero se pone aún mejor. Saqué los registros financieros de Bravo. Tuve que pedir un favor a un fiscal federal. Bravo ha estado haciendo depósitos regulares en efectivo de exactamente 90,000 pesos cada mes durante los últimos 4 años, justo por debajo del umbral de declaración. Pagos a Carrera. No puedo probarlo todavía, pero tengo un contador forense revisando las finanzas de Carrera. Ahora, si podemos rastrear ese dinero, podemos probar corrupción, soborno y abuso de poder. Chris sintió que las piezas encajaban. Eso es suficiente para desencadenar una investigación federal. Bruno asintió. La unidad anticorrupción de la FGR. Han querido investigar este municipio durante años, pero necesitaban una cuña. Esta es. ¿Qué tan pronto podemos actuar en esto? Ya me he puesto en contacto con el jefe del grupo de trabajo, el agente Antonio Hidalgo. Está interesado. Muy interesado. Pero Bruno dudó. Esto se va a poner feo. Carrera sabrá que estás construyendo un caso. Va a ir a por ti con todo. Que venga. Sigue siendo el comisario. Todavía tiene su placa, su arma y oficiales que le son leales. Tienes que tener cuidado. Chris miró a través de la ventana a Emilia, durmiendo pacíficamente con un guardia de seguridad del hospital apostado fuera de su puerta. No necesito tener cuidado. Necesito ser minucioso. Carrera lastimó a mi hija. Aterrorizó a mi exesposa. Ha estado manejando este municipio como su feudo personal durante años. Es hora de que alguien lo derribe. Lo derribamos legalmente. Según el libro. En el momento en que te salgas de la ley, te conviertes en él. No soy como él. Bruno estudió a Chris por un largo momento. No. Pero el dolor y la rabia pueden hacer que la gente buena haga cosas malas. Prométeme que te mantendrás enfocado en la vía legal. Chris quería prometer eso. Quería decir que seguiría el protocolo, construiría el caso, dejaría que la justicia funcionara a través de los canales adecuados. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de Emilia, la oía decir «me duele, papi», recordaba la forma en que Carrera se había cernido sobre ella, amenazante y controlador. Haré lo que se tenga que hacer, dijo Chris finalmente. Cueste lo que cueste. Bruno suspiró. Eso es lo que me temo. Después de que Bruno se fue, Chris pasó la noche revisando archivos, tomando notas, construyendo su caso. Los patrones eran claros. Carrera había sido corrupto desde el principio, usando su placa para proteger a criminales y castigar a cualquiera que se le opusiera. A las 2 de la madrugada, su teléfono sonó. Número desconocido. Chris respondió, con la grabadora de voz activada. Méndez. Disfruta tu tiempo con Emilia mientras dure. La voz de Carrera era fría, controlada. Mañana, la jueza Tovar oirá sobre tu historial de depresión, tus hábitos de trabajo obsesivos, tu incapacidad para mantener una relación estable. Oirá cómo abandonaste tu matrimonio por tu carrera. ¿Me estás amenazando, comisario? Solo digo hechos. Tengo 3 oficiales listos para testificar sobre tu comportamiento errático. Tu supervisor recibirá una queja sobre tu conducta, y mi abogado presentará pruebas de que me has estado acosando a mí y a mi esposa. ¿Tu esposa, a la que has estado golpeando? ¿La que testificó en tu contra hoy? Roxana está confundida ahora mismo. Para mañana, recordará las cosas de otra manera. Las mujeres bajo estrés, se confunden, dicen cosas que no quieren decir. El agarre de Chris se tensó en el teléfono. ¿La has alcanzado? Hablé con mi esposa, sí. Le recordé algunas cosas. Como el hecho de que vive en mi casa, conduce mi coche, usa mis tarjetas de crédito. Le recordé que si nos divorciamos, no obtiene nada. Que las facturas de su abogado las pago yo. Que su capacidad para ver a Emilia depende de mantenerse en mi buena gracia. Estás confesando intimidación de testigos.
Carrera se rió. Estoy teniendo una conversación con el padre de mi hijastra, haciéndole saber la realidad de la situación. La audiencia de mañana no va a salir como crees, Méndez. Vas a perder. Y cuando lo hagas, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Emilia. La línea se cortó. Chris se sentó en la oscura habitación del hospital, con la grabación guardada y respaldada, y se dio cuenta de que Bruno tenía razón. Esto se iba a poner feo. Pero Chris tenía algo que Carrera no tenía, un propósito justo. No luchaba para proteger su poder o su reputación. Luchaba por su hija, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Capítulo 5. La decisión de la jueza Lilia Tovar tenía fama de ser justa pero dura, una exfiscal que había visto todos los trucos sucios del manual. Su sala de audiencias a las 8 de la mañana estaba abarrotada. Chris y su abogado a un lado, Carrera con un abogado de alto coste al otro, la policía estatal proporcionando seguridad, y múltiples trabajadores sociales y defensores llenando la galería. Roxana no estaba allí. Marina Lugo presentó primero, exponiendo las pruebas médicas, las lesiones documentadas, el patrón de abuso. ¿El doctor? Román testificó por videoconferencia sobre la fractura de Emilia y las otras lesiones que documentó. Luego vino la grabación de Chris de la confrontación en casa de Carrera. La voz de Emilia diciendo, él me empujó. La confesión de Roxana sobre el abuso continuo, las amenazas de Carrera. Debería haber sido un caso ganado. Pero cuando el abogado de Carrera se levantó, Chris se dio cuenta de que el comisario había estado ocupado durante la noche. Su señoría, no estamos impugnando que Emilia Méndez sufrió una lesión, comenzó el abogado suavemente. Lo que estamos impugnando es cómo sucedió y la caracterización que el señor Méndez hace de las acciones de mi cliente. Presentó una declaración de Roxana, notariada esa mañana, afirmando que había estado confundida y emocional durante la confrontación de ayer, que Emilia efectivamente se había caído por las escaleras por su cuenta, que Chris la había manipulado y presionado para hacer acusaciones falsas. Luego vinieron 3 oficiales, cada uno testificando que Chris Méndez se había presentado en la residencia del comisario, agitado y agresivo, que se había negado a irse cuando se lo pidieron, que había amenazado con violencia a su superior. Todo mentiras, pero mentiras bajo juramento de agentes de la ley. El abogado de Chris, Andrés Barrera, objetó repetidamente, señalando las contradicciones, el repentino cambio de testimonio, la coordinación obvia. Pero el abogado de Carrera tenía documentación, fotos de las escaleras donde Emilia se había caído, mostrando una alfombra desgastada que podría causar un tropiezo. Una declaración de un médico de familia afirmando que Emilia era propensa a los accidentes. Testigos de carácter para Carrera, el alcalde, un concejal, un pastor, todos elogiando su integridad y servicio. La jueza Tovar escuchó todo con una expresión inescrutable. Finalmente, convocó un receso y llamó a ambos abogados a su despacho. A Chris no se le permitió entrar, pero Andrés regresó con aspecto sombrío. «Quiere entrevistar a Emilia en privado», dijo Andrés. Aún no está convencida de ninguna de las dos partes. ¿Cómo es posible? Tenemos grabaciones, pruebas médicas. Y ellos tienen 3 declaraciones juradas de agentes de la ley que contradicen tu versión de los hechos. Además, la retractación de Roxana. La jueza Tovar es escéptica, pero está siendo cautelosa. Si falla en contra de Carrera y resulta que es inocente, habrá destruido la reputación de un comisario. Si falla en tu contra, y tienes razón. Andrés hizo una pausa. Habrá enviado a una niña de vuelta con un abusador. Chris se sintió mal. ¿Cuáles son las posibilidades de Emilia? No lo sé. La jueza Tovar es buena leyendo a la gente. Si Emilia dice la verdad, de manera convincente, podríamos ganar. Pero Chris, tiene 9 años. Está asustada. Y si Carrera llegó a Roxana anoche, podría haber llegado a Emilia también. Una hora después, la jueza Tovar salió de entrevistar a Emilia. Su expresión no revelaba nada. He tomado mi decisión, anunció. Este tribunal encuentra pruebas suficientes de un riesgo potencial para la menor como para justificar una modificación temporal de la custodia. Con efecto inmediato, Emilia Méndez será puesta bajo la custodia exclusiva de su padre, a la espera de una investigación más a fondo. Chris sintió que el alivio lo inundaba. Sin embargo, continuó la jueza Tovar,
también ordeno una investigación completa del DIF, una evaluación psiquiátrica supervisada de todas las partes, y el nombramiento de un tutor ad litem para representar los intereses de Emilia. Comisario Carrera, se le prohíbe el contacto con Emilia excepto a través de visitas supervisadas hasta que se resuelvan las acusaciones. El rostro de Carrera se ensombreció, pero asintió. Señor Méndez, aunque le concedo la custodia, también le advierto. Estaré vigilando este caso de cerca. Si encuentro alguna prueba de que ha preparado a su hija, manipulado a testigos o falsificado pruebas, revocaré esta decisión inmediatamente. ¿Entendido? Sí, su señoría. Se levanta la sesión. Mientras la gente salía, Chris sintió los ojos de Carrera sobre él. El comisario se inclinó al pasar, susurrando lo suficientemente alto para que Chris lo oyera. ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Este es mi municipio, mis reglas, y acabas de hacerte un enemigo muy poderoso. Chris sostuvo su mirada firmemente. El sentimiento es mutuo. Fuera del juzgado, Bruno León esperaba con noticias. La FGR va a abrir una investigación, dijo Bruno en voz baja, apartando a Chris. El agente Hidalgo revisó las pruebas que le envié. Están particularmente interesados en la conexión con Sergio Bravo y el patrón de cargos desestimados. Van a empezar a sacar registros federales, transacciones financieras, todo. ¿Cuánto tiempo? Las investigaciones federales se mueven lentamente. 6 meses como mínimo. Probablemente más. No tengo 6 meses. Carrera va a seguir atacándome. Entonces tenemos que acelerar las cosas. Bruno sacó su teléfono, mostrando a Chris una serie de mensajes de texto. Me puse en contacto con algunos de los antiguos oficiales de Carrera, los que renunciaron en lugar de seguir su corrupción. Ramón Echeverría aceptó hablar. Está dispuesto a testificar sobre la manipulación de pruebas y los sobornos si podemos garantizar su seguridad. ¿Podemos? La FGR puede ponerlo en protección de testigos si las pruebas son lo suficientemente buenas. Pero Chris, necesitamos más. Necesitamos registros financieros que muestren los pagos de Bravo a Carrera. Necesitamos documentación de la manipulación de pruebas. Necesitamos algo concreto que ni siquiera Rivas pueda enterrar. Chris pensó por un momento, luego tomó una decisión. Sé dónde encontrarlo. Pero necesitaré ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo dudosamente legal. La expresión de Bruno se ensombreció. Chris, no hagas ninguna estupidez. No voy a violar ninguna ley, dijo Chris con cuidado. Pero podría torcer algunos procedimientos. No querrás saber los detalles. Claro que no. Voy a fingir que esta conversación nunca tuvo lugar. Esa noche, Chris instaló a Emilia en su apartamento, su habitación exactamente como la había dejado, pero ahora sería permanente. Le preparó su cena favorita, la ayudó con su medicación para el dolor y la arropó en la cama con su libro favorito. Papi, dijo Emilia mientras se le apagaba la luz, ¿de verdad me voy a quedar aquí? De verdad, de la buena. La jueza lo dijo. ¿Pero y si encuentra una manera de hacerme volver? Chris se sentó en el borde de su cama, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi amor, me voy a asegurar de que eso nunca suceda. Me voy a asegurar de que nunca más pueda hacerte daño. ¿Cómo? Asegurándome de que todo el mundo sepa la verdad sobre lo que hizo. Asegurándome de que ya no pueda esconderse detrás de su placa. Emilia guardó silencio por un momento. Dijo que si lo contaba, te haría daño. Dijo que podría hacerte desaparecer y a nadie le importaría. El hielo se formó en las venas de Chris. ¿Te dijo eso? Muchas veces. Dijo que los comisarios pueden hacer lo que quieran. Que nadie podía detenerlo. Chris abrazó a su hija con cuidado, consciente de su yeso. Estaba mintiendo, Emi. Hay gente que puede detenerlo. Y yo soy uno de ellos. Después de que Emilia se durmiera, Chris hizo una llamada a un antiguo colega de sus primeros días en la Unidad de Integridad, Edgar Cano, que había dejado la Oficina de Investigación Estatal para trabajar como consultor de seguridad privada. Edgar se especializaba en la adquisición de información, que era una forma educada de decir que sabía cómo entrar en lugares donde no se suponía que debía estar. Chris Méndez, respondió Edgar, con un tono divertido.
¿Han pasado, qué, 5 años? Déjame adivinar. Necesitas algo que existe en una zona gris entre lo legal y lo extremadamente ilegal. Necesito acceso a la sala de archivos de la comisaría, donde guardan las copias físicas de los expedientes de los casos y los registros de pruebas. Eso no es una zona gris. Eso es extremadamente ilegal. Necesito pruebas de que Carrera ha estado manipulando pruebas. Los registros digitales pueden ser alterados o borrados. Pero los registros físicos, los formularios de pruebas firmados, esos son más difíciles de falsificar. Edgar guardó silencio por un largo momento. Sabes que podría perder mi licencia por esto. Lo sé. Y no lo pediría si hubiera otra manera. Pero Edgar lastimó a mi hija, y va a seguir lastimando a la gente hasta que alguien lo detenga. Otra pausa. ¿Para cuándo lo necesitas? Pronto. Pero necesito asegurarme de que se haga bien. Nada que sea inadmisible en un tribunal. Nada que pueda ser impugnado como un registro ilegal. ¿Quieres que encuentre una forma legal de obtener acceso ilegal? Eso es mucho pedir. Eres el mejor en el negocio. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Edgar suspiró. Déjame hacer algunas llamadas. Podría conocer a un empleado municipal que estaría dispuesto a dejar una puerta accidentalmente abierta por el precio justo y la causa correcta. Cueste lo que cueste, lo pagaré. Esto no es por dinero, Chris. Se trata de asegurarse de que ese bastardo caiga. Dame 48 horas. Chris colgó y abrió su portátil, revisando los archivos que Bruno le había dado. En algún lugar de los registros de pruebas estaba la prueba de la corrupción de Carrera. Casos en los que las pruebas desaparecieron misteriosamente. Registros de arresto que no coincidían con los registros de condena. El rastro de papel de un comisario corrupto cubriendo sus huellas. Solo tenía que encontrarlo. Y entonces Carrera aprendería que la intimidación y las amenazas solo funcionaban cuando tu objetivo tenía miedo. Chris Méndez había dejado de tener miedo en el momento en que vio el brazo roto de su hija. Ahora solo estaba enojado, y la ira, canalizada adecuadamente, era una herramienta para la justicia. Capítulo 6. La oficina del comisario Edgar cumplió 48 horas después, tal como lo prometió. Tengo a una conserje en la comisaría, dijo Edgar por una línea segura. Una mujer llamada Sonia Cuevas. Lleva 12 años trabajando allí. Carrera la degradó de asistente administrativa a personal de limpieza hace 2 años cuando ella se quejó de que él acosaba a una oficial. Está más que feliz de ayudar a derribarlo. ¿Podemos confiar en ella? Está arriesgando su trabajo y posiblemente cargos criminales para ayudar. Diría que está bastante comprometida. Va a dejar la sala de archivos abierta mañana por la noche, de 11 de la noche a 2 de la madrugada. Las cámaras de seguridad fallarán misteriosamente durante esa ventana de tiempo. Tendrás 3 horas. ¿Y el sistema de alarma? Sonia lo está desactivando por mantenimiento. Que se sepa, nunca estuviste allí. Pero Chris, no puedes llevarte nada. No puedes sacar documentos. Todo lo que puedes hacer es fotografiarlos. Eso es todo lo que necesito. La noche siguiente, Chris se vistió con ropa oscura, llevó su cámara de alta resolución y su escáner portátil, y condujo hasta la comisaría municipal a las 10:45 de la noche. El edificio estaba mayormente a oscuras, excepto por la recepción, donde un solo oficial estaba sentado mirando su teléfono. Chris aparcó a 3 manzanas y se acercó por la parte de atrás, donde Sonia le había dicho a Edgar que la puerta de la sala de archivos estaría abierta. Su corazón latía con fuerza mientras probaba el pomo. Se abrió suavemente, en silencio. Dentro, Chris se movió rápidamente, usando una pequeña linterna para navegar por las filas de archivadores. Había memorizado el sistema de archivo municipal de sus años investigando la corrupción, sabía exactamente dónde encontrar registros de pruebas, expedientes de casos e informes de asuntos internos. Comenzó con el registro de pruebas de los últimos 4 años, fotografiando cada página donde los casos habían sido marcados como pruebas perdidas o pruebas contaminadas. 23 casos en total, un número inusualmente alto. Luego cruzó esos números de caso con los registros de arresto, encontrando el nombre de Sergio Bravo o de sus asociados conectados a 16 de ellos. Patrón establecido.
Luego, encontró los archivos de asuntos internos, quejas contra Carrera y sus oficiales. La mayoría estaban marcadas como infundadas o no corroboradas, pero los formularios de queja originales contaban una historia diferente. Acoso sexual, uso excesivo de la fuerza, manipulación de pruebas, intimidación de testigos, todo enterrado, todo desestimado, todo firmado por el propio Carrera, actuando como su propio investigador de asuntos internos. Chris fotografió todo, el obturador de su cámara haciendo clics suaves en la oscuridad. Entonces encontró algo aún mejor, los expedientes de casos personales de Carrera de su tiempo como oficial. Dentro de una carpeta, un conjunto de notas de reunión escritas a mano por Carrera. Bravo, pago recibido, 90,000 pesos. Me encargaré del caso Martínez. Asegurarse de que las pruebas desaparezcan. Evidencia directa de soborno. Las manos de Chris temblaron mientras fotografiaba el documento, asegurándose de capturar cada palabra, cada detalle. Esto era, la prueba irrefutable que conectaba a Carrera directamente con la operación de drogas de Bravo. Estaba tan concentrado en fotografiar que casi no oyó el sonido de pasos en el pasillo. Chris se congeló, apagó la linterna y agarró la cámara con fuerza. Los pasos se acercaron. ¿Un oficial haciendo la ronda? ¿Seguridad revisando el edificio? El pomo de la puerta giró. Chris miró a su alrededor frenéticamente. La sala de archivos no tenía otra salida, ni ventanas. No había donde esconderse excepto. Se deslizó entre dos altos archivadores, apretándose en el estrecho espacio, conteniendo la respiración. La puerta se abrió. La luz inundó la habitación. Te digo que Sonia dijo que cerró esta puerta, dijo una voz masculina. El oficial Tadeo Vélez, el que había sido incriminado y despedido. ¿Qué hacía él aquí? Quizás se le olvidó, dijo otra voz. Nidia Montes, la detective que Carrera había expulsado. La mente de Chris se aceleró. Eran dos de las víctimas de Carrera, las que Bruno había identificado como posibles testigos. ¿Qué hacían en la comisaría a medianoche? Hagamos esto rápido, dijo Vélez. Si alguien se entera de que estamos aquí. Nadie se va a enterar. Sonia se aseguró de que las cámaras estuvieran apagadas. El corazón de Chris se hundió. Estaban aquí por la misma razón que él, buscando pruebas contra Carrera. Debería rebelarse, coordinarse con ellos. Pero si lo hacía, tendría que explicar por qué estaba allí, qué estaba haciendo, y eso podría comprometer todo. Se mantuvo oculto, escuchando mientras se movían por la sala de archivos, sacando documentos, murmurando entre ellos. Aquí, este es mi expediente de personal. Mira el cargo de drogas fabricado. Y aquí está la queja original de acoso sexual que presenté antes de que Carrera la modificara. Estaban construyendo su propio caso contra Carrera, reuniendo pruebas igual que Chris. Después de 20 minutos, se fueron, la puerta cerrándose con llave detrás de ellos. Chris esperó otros 10 minutos para asegurarse de que se habían ido, y luego continuó su trabajo, fotografiando todo lo que pudo encontrar. Registros financieros que mostraban discrepancias en los fondos de incautación de drogas del departamento, correos electrónicos entre Carrera y el senador Rivas discutiendo cómo manejar posibles investigaciones, más notas manuscritas sobre pagos y manipulación de pruebas. A la 1:30 de la madrugada, Chris había fotografiado más de 300 documentos. Suficiente para probar un patrón de corrupción que abarcaba años. Suficiente para destruir la carrera de Carrera y meterlo en la cárcel. Salió por donde había entrado, la puerta cerrándose automáticamente detrás de él. Sonia llegaría por la mañana, desactivaría el modo de mantenimiento, y nadie sabría que alguien había estado allí. De vuelta en su coche, Chris revisó las fotos en la pantalla de su cámara, asegurándose de que fueran claras y legibles. Eran perfectas, nítidas, detalladas, condenatorias. Lo había conseguido. Había encontrado las pruebas. Ahora solo tenía que averiguar cómo usarlas sin revelar cómo las había obtenido. Porque aunque las pruebas eran reales, la forma en que las había reunido era definitivamente ilegal. Cualquier fiscal las descartaría como inadmisibles, fruto de un registro ilegal. A menos que... Chris sacó su teléfono y llamó a Bruno. Son las 2 de la madrugada, respondió Bruno, somnoliento. Necesito que solicites una orden de registro oficial para la sala de archivos de la oficina de Carrera.
¿Qué? ¿Bajo qué fundamentos? Bajo los fundamentos de la investigación federal por corrupción. Tienes a Ramón Echeverría dispuesto a testificar sobre la manipulación de pruebas, ¿verdad? Usa eso. Di que tienes razones para creer que existen pruebas físicas en la sala de archivos que corroboran su testimonio. Chris, ¿qué hiciste? Nada que se pueda rastrear hasta mí. Pero créeme, cuando los agentes de la FGR ejecuten esa orden, van a encontrar exactamente lo que buscan. Te enviaré un archivo encriptado con una lista de números de caso específicos y ubicaciones de documentos. No necesitas saber cómo lo conseguí. Solo confía en que es preciso. Bruno guardó silencio por un largo momento. Entraste a la comisaría, ¿verdad? Nunca estuve allí. Y no quieres saber si lo estuve. Todo lo que necesitas saber es que si la FGR registra esa sala de archivos, encontrarán pruebas documentales de años de corrupción, soborno, manipulación de pruebas e intimidación de testigos. Suficiente para encerrar a Carrera durante décadas. Chris. Estoy protegiendo a mi hija, Bruno. Eso es todo lo que importa. Ahora, ¿puedes conseguir esa orden o no? Otra pausa. Haré algunas llamadas. Pero Chris, si esto te explota en la cara. No lo hará. Nunca estuve allí, y tú tienes negación plausible. Estás siguiendo la pista de un testigo creíble que te dio información específica sobre dónde encontrar pruebas. Eso es un procedimiento de investigación adecuado. ¿Eres brillante o estás loco? Probablemente ambas cosas. Duerme un poco. Mañana será un gran día. Chris colgó y condujo a casa, agotado pero lleno de energía. En su apartamento, Emilia dormía pacíficamente, su luz de noche proyectando suaves sombras en las paredes. Había hecho lo correcto. Torció las reglas, sí. Cruzó algunas líneas éticas, probablemente. Pero había conseguido las pruebas necesarias para derribar a un comisario corrupto que había lastimado a su hija y aterrorizado a su comunidad durante años. A veces, la justicia requería ensuciarse las manos. Chris solo esperaba no habérselas ensuciado tanto como para que le costara todo. Capítulo 7. Las paredes se cierran. La FGR ejecutó la orden de registro 3 días después con un equipo de 15 agentes. Pasaron 12 horas en la sala de archivos de la comisaría, fotografiando y catalogando exactamente lo que Chris le había dicho a Bruno que encontrarían. Carrera observaba desde la ventana de su oficina, su rostro ensombreciéndose con cada caja de documentos que los agentes sacaban. Al anochecer, la noticia se había extendido por Mineral del Monte como un reguero de pólvora. El comisario estaba bajo investigación federal por corrupción. Chris observó la cobertura desde su apartamento, con Emilia haciendo la tarea en la mesa de la cocina, aparentemente ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. «Papi, ¿puedo tomar un snack?», preguntó Emilia. «Claro, solecito». ¿Manzanas o galletas? Ambos. Chris sonrió, sirviéndole la comida, manteniendo la normalidad incluso mientras su teléfono explotaba con llamadas de reporteros, colegas e incluso algunos de los antiguos oficiales de carrera que querían compartir sus historias. Pero una llamada hizo que se le helara la sangre. S.R. Méndez, una voz desconocida. Soy el detective Ricardo Delgado de la Fiscalía General del Estado. Necesitamos hablar sobre el caso de su hija y sus actividades recientes. Chris entró en su habitación, cerrando la puerta. ¿Qué pasa con ellas? Hemos recibido información que sugiere que podría haber obtenido pruebas ilegalmente. Específicamente, que accedió a la sala de archivos de la comisaría sin autorización hace 3 noches. El ritmo cardíaco de Chris se disparó, pero su voz permaneció firme. No sé de qué me habla. Señor Méndez, no soy del departamento de carrera. Yo también lo estoy investigando. Pero si obtuvo pruebas ilegalmente, va a comprometer todo el caso. Todo lo que encontramos en esa sala de archivos podría ser descartado como fruto del árbol envenenado. ¿Quién le dijo esto? Esta mañana llegó una denuncia anónima. Alguien que afirma tener imágenes de seguridad de usted entrando al edificio. ¿Carrera? Tenía que ser él. De alguna manera se había enterado. No hay imágenes de seguridad, dijo Chris con cuidado. Las cámaras estaban fuera de servicio por mantenimiento esa noche. ¿Entonces, estuvo allí?
Chris se dio cuenta de su error de inmediato. Delgado lo había atrapado. Invoco mi derecho a un abogado, dijo Chris. No responderé más preguntas sin la presencia de mi abogado. Señor Méndez, estoy tratando de ayudarle. Si cooperara con nosotros ahora, explicando lo que encontró y cómo, podríamos ser capaces de solucionar los problemas de admisibilidad. Pero si nos obstaculiza y los abogados de carrera demuestran un registro ilegal, años de investigación podrían desperdiciarse. Entonces le sugiero que encuentre otra forma de probar su caso, porque no voy a confesar nada. Chris colgó, con la mente a toda velocidad. Si Delgado sabía sobre el allanamiento, otros lo sabrían pronto. Carrera lo usaría para destruir el caso en su contra, para pintar a Chris como un justiciero obsesionado que había violado la ley para incriminar a un comisario inocente. Su teléfono sonó de nuevo. Bruno, tenemos un problema, dijo Bruno sin preámbulos. Alguien filtró a los abogados de carrera que la búsqueda de la FGR podría basarse en información obtenida ilegalmente. Van a presentar una moción para suprimir todas las pruebas de la sala de archivos. ¿Pueden probarlo? No tienen que probarlo. Solo tienen que sembrar la duda suficiente para que un juez descarte las pruebas. Y Chris, también están presentando cargos en tu contra. Allanamiento de morada, robo, manipulación de pruebas. Carrera va a usar tácticas de tierra quemada. Chris sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Había estado tan concentrado en obtener las pruebas que no había considerado completamente las consecuencias de sus acciones. ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Si pueden probar que estuviste allí? Tiempo en prisión, pérdida de la custodia de Emilia, y Carrera sale libre de todos los cargos porque el caso está contaminado. No pueden probar que estuve allí. No hay grabaciones, ni testigos, ni huellas dactilares. Usé guantes. ¿Y la conserje, Sonia Cuevas? Nunca hablará. Odia a Carrera. Puede que no tenga opción. Si le ofrecen inmunidad a cambio de testificar sobre haberte ayudado a acceder al edificio. Chris no había pensado en eso. Sonia podría ser presionada para hablar, y si lo hacía, todo se desmoronaría. Sonó el timbre de su puerta. Chris miró por la mirilla y vio a 2 policías estatales. Bruno, tengo que irme. La policía estatal está en mi puerta. No digas nada sin un abogado presente. Te veré en la comisaría. Chris abrió la puerta, con la placa en alto. Caballeros, ¿en qué puedo ayudarles? Cristóbal Méndez, tenemos una orden de arresto en su contra por cargos de allanamiento de morada, robo en un edificio gubernamental y manipulación de pruebas. Le leyeron sus derechos mientras Emilia aparecía en el pasillo, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Papi, ¿qué está pasando? Está bien, mi amor. Solo necesito ir a responder algunas preguntas. Llama a la abuela. Dile que venga a quedarse contigo. Volveré pronto a casa. Pero mientras los oficiales lo esposaban y lo llevaban al coche, Chris no estaba seguro de si eso era cierto. Había cruzado la línea para proteger a su hija y derribar a un comisario corrupto. Ahora esa línea amenazaba con destruirlo todo. En el cuartel de la policía estatal, Chris fue procesado y puesto en una sala de interrogatorios. Bruno llegó 1 hora después con Andrés Barrera. No digas ni una palabra, aconsejó Andrés. Van a intentar que te declares culpable, que confieses a cambio de cargos reducidos. Pero en el momento en que admitas haber estado en esa sala de archivos, Carrera se libra y tú pierdes a Emilia. ¿Y si no admito nada? Entonces tienen que probarlo. Y basándome en lo que me dice Bruno, no pueden. No hay grabaciones, ni testigos, ni pruebas físicas. Todo es circunstancial. El detective Delgado entró con otro investigador, poniendo fotos sobre la mesa. Señor Méndez, tenemos pruebas que lo sitúan en la comisaría la noche en cuestión. Su coche fue visto a 3 manzanas de distancia. Suelo conducir por esa zona. Es una calle pública. ¿A medianoche? Tengo insomnio. Conduzco cuando no puedo dormir. Delgado puso otra foto. Sonia Cuevas entrando al edificio. La señora Cuevas ha aceptado cooperar a cambio de inmunidad. Está dispuesta a testificar que usted le pidió que le ayudara a acceder a la sala de archivos. Chris mantuvo una expresión neutral,
Pero por dentro, su estómago se revolvió. Si Sonia hablaba, estaba acabado. No conozco a la señora Cuevas. ¿De verdad? Porque ella dice que un investigador privado llamado Edgar Cano se le acercó en su nombre. Conozco a Edgar profesionalmente. No le pedí que hiciera nada ilegal. Pero sí le pidió que le ayudara a acceder a pruebas contra el comisario Carrera. Le pedí que me ayudara a investigar a Carrera por medios legales. Delgado se reclinó, estudiando a Chris. Es usted un hombre inteligente, señor Méndez. ¿Sabe cómo se ve esto? Ha estado investigando a Carrera durante años, sin llegar a ninguna parte por los canales oficiales. Su hija resulta herida. Se desespera. Hace algo imprudente para protegerla. Lo entendemos. Si lo entiende, entonces entiende por qué no dejaré que un comisario corrupto se salga con la suya por tecnicismos procesales. Entonces, ¿admite que accedió a la sala de archivos? No he dicho eso. El interrogatorio duró 3 horas. Delgado y su compañero intentaron todos los ángulos para que Chris confesara. Pero Chris había interrogado a suficientes sospechosos como para conocer las técnicas, la presión psicológica, las falsas promesas de clemencia. Finalmente, Delgado se levantó. Vamos a retenerlo durante la noche mientras continuamos investigando. Pero señor Méndez, piénselo. Si coopera ahora, podríamos proteger el caso contra Carrera. Si nos obliga a probar que entró ilegalmente, todo se desmorona. ¿Vale realmente su orgullo la pena de dejarlo en libertad? Después de que se fueran, Andrés miró a Chris seriamente. Tienen razón, ¿sabes? Si esto va a juicio y pueden probar, incluso circunstancialmente, que accediste ilegalmente a esa sala de archivos, los abogados de Carrera conseguirán que se suprima todo. Años de investigación de la FGR desperdiciados. Entonces, ¿qué hago? Esperas que no puedan probarlo. Y esperas que la FGR tenga suficientes otras pruebas para montar un caso sin los documentos de la sala de archivos. Pero Chris sabía que eso era poco probable. Los documentos de la sala de archivos eran la prueba irrefutable, la evidencia directa que vinculaba a Carrera con la corrupción. Sin ellos, el caso era solo testimonio y conexiones circunstanciales. Había sacrificado todo para obtener esas pruebas, y ahora todo podría ser para nada. Esa noche en su celda, Chris pensó en Emilia, en la advertencia de la jueza de que revocaría la custodia si Chris hacía algo ilegal. Pensó en Carrera, probablemente celebrando, pensando que había ganado. Pensó en la justicia y en cómo a veces seguir las reglas significaba dejar que la gente mala lastimara a la gente buena. Había cruzado la línea, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, sabiendo lo que sabía ahora, cruzaría esa línea otra vez en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 8. La verdad debajo de la verdad. Chris pasó 3 días detenido antes de salir bajo fianza. Emilia se quedó con sus padres, y la expresión de su rostro cuando llegó a recogerla el miedo, la confusión casi lo destrozó. ¿Vas a ir a la cárcel, papi? No, mi amor. Lo prometo. Pero Chris no estaba seguro de poder mantener esa promesa. Bruno se encontró con él en su apartamento esa noche con noticias. La FGR sigue adelante con el caso contra Carrera, pero lo hacen sin las pruebas de la sala de archivos. Se basan en el testimonio de Ramón Echeverría y en los registros financieros que obtuvieron a través de citaciones legales. ¿Será suficiente? Honestamente, probablemente no. El testimonio de Echeverría es fuerte, pero los abogados de Carrera ya están atacando su credibilidad. Exoficial con rencor, con problemas económicos, posible consumo de drogas. Y las conexiones financieras con Bravo son sugerentes, pero no definitivas. Así que Carrera se libra. A menos que encontremos otra manera. Chris miró por la ventana las tranquilas calles de Mineral del Monte. Había intentado seguir la ley, había pasado años construyendo casos de la manera correcta. ¿Y a dónde lo había llevado eso? Su hija había sido herida, su exesposa aterrorizada, y un comisario corrupto estaba a punto de escapar de la justicia. Su teléfono vibró. Número desconocido. Chris respondió, esperando a otro reportero. ¿S.R. Méndez? Soy Nidia Montes. Necesitamos hablar.
En persona. Esta noche. Se encontraron en un restaurante a 60 kilómetros de Mineral del Monte, lo suficientemente lejos de la esfera de influencia de Carrera como para sentirse seguros. La detective Montes se sentó frente a Chris, y Tadeo Vélez estaba con ella. Sabemos que estuviste en la sala de archivos esa noche, dijo Montes sin preámbulos. Te vimos escondido entre los archivadores. La coartada cuidadosamente construida de Chris se desmoronó. Van a testificar en mi contra. No. Vamos a ayudarte. Chris miró de uno a otro, sin entender. Vélez se inclinó hacia adelante. Nosotros también estábamos allí reuniendo pruebas. Pruebas que teníamos demasiado miedo de recoger cuando trabajábamos para Carrera. Pero esa noche, sabiendo que teníamos la oportunidad de derribarlo finalmente, la aprovechamos. Fotografiamos los mismos documentos que tú, continuó Montes. Quizás más. Obtuvimos pruebas de 17 casos en los que Carrera manipuló pruebas para proteger la operación de Bravo. Tenemos correos electrónicos, notas de reuniones, discrepancias financieras, todo. Pero si admiten que estuvieron allí, sus pruebas también serán descartadas. No si las obtuvimos a través de una investigación legítima. Montes sacó una carpeta. Tadeo y yo hemos estado trabajando con la Fiscalía General del Estado durante 6 meses, construyendo un caso separado contra Carrera. Hemos sido autorizados como informantes confidenciales con permiso para acceder a los registros municipales. Mostró a Chris documentos, cartas de autorización formales, acuerdos firmados, protección legal. Teníamos derecho a estar en esa sala de archivos. Simplemente no podíamos dejar que Carrera supiera que lo estábamos investigando, así que lo hicimos de forma encubierta. La mente de Chris se aceleró, viendo las implicaciones. Las pruebas que reunieron son legalmente admisibles. Cada palabra. Y son las mismas pruebas que fotografiaste, los mismos documentos, las mismas pruebas irrefutables. La FGR puede usar nuestros hallazgos sin ninguna preocupación por un registro ilegal. ¿Por qué me dicen esto? La expresión de Montes se endureció. Porque Carrera destruyó nuestras carreras, nuestras reputaciones. Hemos estado esperando años una oportunidad para derribarlo. Cuando comenzó la investigación de la FGR, finalmente vimos nuestra oportunidad. Íbamos a permanecer en silencio, dejar que tú cargaras con la culpa del allanamiento mientras nosotros presentábamos nuestras pruebas legales. Pero eso se sentía mal, terminó Vélez. Estabas protegiendo a tu hija. Nosotros protegíamos nuestras carreras. Tus motivos eran mejores que los nuestros. Chris sintió que algo cambiaba en su pecho. Esperanza, quizás, o vindicación. Así que el caso contra Carrera puede proceder usando sus pruebas. Puede, y lo hará. El detective Delgado ya se está preparando para arrestar a Carrera basándose en lo que proporcionamos. Cargos federales por corrupción, soborno, manipulación de pruebas, intimidación de testigos. Se enfrenta a un mínimo de 20 años. ¿Y los cargos en mi contra? Montes sonrió sombríamente. Retirados. Resulta que la denuncia anónima sobre tu presencia en la sala de archivos provino del propio Carrera, afirmando que tenía imágenes de seguridad. Pero cuando se le presionó para que las presentara, no pudo. Todo fue un farol para desacreditarte. Sin pruebas de que realmente estuviste allí, no hay caso. Sonia Cuevas se negó a testificar en tu contra, ya que no sabía nada de nadie que accediera ilegalmente a la sala de archivos. Lo que sea que Edgar le ofreció por su silencio, fue suficiente. Chris se reclinó en el asiento, un alivio agotador recorriéndolo. Realmente ha terminado. Para ti, sí. Para Carrera la sonrisa de Vélez era fría, apenas comienza. Los agentes federales ejecutarán órdenes de arresto mañana por la mañana. Para esta hora mañana, estará bajo custodia federal. Hablaron durante otra hora, Montes y Vélez detallando las pruebas que habían reunido, el caso que la Fiscalía General estaba construyendo. Era abrumador, 17 casos de manipulación de pruebas, 12 instancias de aceptación de sobornos, 6 cargos de intimidación de testigos y 2 cargos de agresión bajo el amparo de la autoridad. Carrera había sido corrupto por más tiempo y más profundamente de lo que incluso Chris había sospechado. Hay una cosa más, dijo Montes mientras se preparaban para irse.
Encontramos archivos sobre ti. Carrera había estado construyendo un caso para desacreditarte durante más de un año. Informes fabricados sobre comportamiento errático, declaraciones de testigos falsificadas, incluso un plan para plantar drogas en tu coche y hacer que te arrestaran. Tenía tanto miedo de que lo investigara. Eras la única persona en el estado con la autoridad y la experiencia para derribarlo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que fueras tras él. Que Emilia saliera herida solo aceleró el cronograma. Chris pensó en eso, en cómo Carrera lo había visto como una amenaza mucho antes de que se rompiera el brazo de Emilia, en cómo el comisario se había estado preparando para destruirlo preventivamente. Hizo que lo que Chris había hecho se sintiera menos como cruzar una línea y más como supervivencia. A la mañana siguiente, Chris vio las noticias con Emilia mientras agentes federales arrestaban al comisario Carlos Carrera en su casa. Carrera salió esposado, su rostro una máscara de rabia e incredulidad. Emilia observó en silencio, y luego preguntó, ¿va a ir a la cárcel? Sí, mi amor. Por mucho, mucho tiempo. ¿Podrá lastimar a alguien más? No. Nunca más. Emilia asintió lentamente, procesando. Entonces, bien. Esa tarde, Roxana llamó. Chris, yo. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Debería haberla protegido. Debería haberlo dejado la primera vez que me lastimó. Tenía tanto miedo. Y él me hizo creer que no había salida. Lo siento mucho. Chris escuchó el remordimiento genuino en su voz y sintió que su ira hacia ella se suavizaba. Ella también había sido una víctima, aterrorizada y controlada. Puedes empezar a enmendarlo ahora. Emilia necesita terapia, necesita procesar lo que pasó. Y necesita saber que su madre está segura y estable. Me mudo de vuelta a Michoacán, cerca de mi hermana. Empezar de nuevo. Espero que quizás Emilia pueda visitar alguna vez, cuando esté lista. Cuando esté lista, acordó Chris. Una semana después, la jueza Tovar convocó una audiencia para finalizar los arreglos de custodia. Con Carrera en detención federal y Roxana renunciando voluntariamente a la custodia, Emilia fue oficialmente y permanentemente puesta bajo el cuidado de Chris. Señor Méndez, dijo la jueza, seré honesta. Tenía preocupaciones sobre su participación en esta investigación. La línea entre la justicia y la venganza puede ser difícil de navegar. Pero después de revisar todo lo que ha salido a la luz, creo que actuó como cualquier buen padre lo haría para proteger a su hijo. Chris asintió, aceptando el reconocimiento implícito de que ella sabía más de lo que decía. Emilia tiene suerte de tenerlo. No deje que lo olvide. Fuera de la sala del tribunal, Bruno apartó a Chris. La FGR quiere agradecerte, extraoficialmente. Tu investigación, incluso las partes cuestionables, ayudó a desmantelar una red de corrupción que era más profunda de lo que nadie sospechaba. El senador Rivas renunciará mañana. Sergio Bravo y 6 de sus asociados han sido arrestados, y el Estado está revisando cada caso que Carrera tocó. ¿Y Edgar y Sonia? Edgar nunca estuvo aquí. Sonia va a recibir un ascenso y un traslado a una oficina municipal donde será apreciada. Todos los involucrados están siendo protegidos. Chris sintió que el peso de las últimas 2 semanas finalmente se levantaba. Realmente ha terminado. Ha terminado. Ganaste. Pero mientras Chris conducía a casa con Emilia esa noche, escuchándola charlar sobre la escuela y los amigos y querer probar para el equipo de fútbol, se dio cuenta de que no había ganado nada. Simplemente había hecho lo que cualquier padre haría, proteger a su hijo, enfrentarse a un matón y negarse a dejar que la corrupción y la violencia quedaran sin respuesta. El costo había sido alto. Había cruzado líneas legales, tomado decisiones cuestionables, puesto en riesgo su carrera y su libertad. Pero mirando el rostro sonriente de Emilia en el espejo retrovisor, su yeso cubierto de firmas de sus compañeros de clase, sus ojos brillantes con el tipo de felicidad que no había visto en años. Sí, había valido la pena. Cada segundo. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 3 meses después, Chris estaba de nuevo en la sala de la jueza Tovar. Esta vez, para la audiencia de sentencia del comisario Carlos Carrera. Los fiscales federales habían montado un caso abrumador, 23 cargos de corrupción, soborno,
manipulación de pruebas y abuso de poder. Carrera había intentado luchar, pero las pruebas de la investigación de Montes y Vélez eran irrefutables. La sala estaba llena de las antiguas víctimas de Carrera, oficiales que había arruinado, acusados que había incriminado, testigos que había intimidado. Incluso Emilia estaba allí, sentada entre Chris y sus padres, queriendo ver que se hiciera justicia. Carrera parecía disminuido en su uniforme naranja de prisionero, la arrogancia y la autoridad despojadas. Cuando vio a Chris, sus ojos brillaron con odio, pero también había derrota allí. El juez Lorenzo Román del Tribunal de Distrito Federal leyó el veredicto y la recomendación de sentencia. Carlos Carrera, usted ocupó un cargo de confianza pública y lo traicionó de las maneras más profundas. Usó su placa no para proteger y servir, sino para intimidar, controlar y lucrar. Creó una cultura de miedo en su departamento y de corrupción en su municipio. Lo más grave es que agredió a una niña a su cuidado e intentó encubrir esa agresión mediante la intimidación y la manipulación. Román bajó la vista a sus notas. La fiscalía ha recomendado 22 años en una prisión federal. Voy a superar esa recomendación. Por la presente, se le condena a 30 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Carrera se puso blanco. Destruyó vidas, señor Carrera. Corrompió la misma institución destinada a proteger a la gente. La sentencia refleja no solo lo que hizo, sino la traición a la confianza pública que usted representa. Mientras los alguaciles se llevaban a Carrera, él miró a Chris una última vez. Chris sostuvo su mirada firmemente, viendo no a un comisario, sino solo a otro matón abusivo que finalmente había enfrentado las consecuencias. Fuera del juzgado, los reporteros pululaban, pero Chris no tenía interés en hablar con ellos. Tenía cosas más importantes que hacer. Llevó a Emilia a tomar un helado como le había prometido. Se sentaron en el parque viendo a los niños jugar al fútbol, el yeso de Emilia finalmente retirado, su brazo curado. ¿Piensas en él?, preguntó Emilia en voz baja. A veces. ¿Tú? Sí. Todavía tengo pesadillas. Es normal, mi amor. Tu terapeuta dice que va a llevar tiempo. Pero ahora estamos a salvo, ¿verdad? Ya no puede hacernos daño. Chris abrazó a su hija con fuerza. Estamos a salvo. Te lo prometo. Unas semanas después, Chris recibió una carta de Roxana. Había conseguido un trabajo en una biblioteca en Michoacán, estaba viendo a un terapeuta, estaba reconstruyendo lentamente su vida. Quería saber si Emilia podría visitarla durante las vacaciones de verano. Chris le mostró la carta a Emilia. ¿Qué piensas? Emilia la leyó con atención, su rostro de 9 años serio. ¿Ya está mejor? ¿Ya no tiene miedo? Está trabajando en ello. Igual que tú. Emilia lo pensó por un largo momento. Quizás. Por una semana. Si vienes conmigo. Trato hecho. El trabajo había sido complicado para Chris. Una investigación interna sobre su papel en el caso Carrera había concluido con una amonestación por no seguir los canales adecuados, pero también con un elogio por el trabajo de investigación excepcional que condujo a la exposición de una corrupción pública significativa. Traducción: sabían que había torcido las reglas, pero no podían probarlo, y los resultados eran demasiado buenos como para castigarlo duramente. Néstor Peña lo llamó a su oficina un mes después de la sentencia de Carrera. Cristóbal, me han ofrecido un puesto como subdirector de la Agencia Estatal de Investigación. Lo voy a aceptar. Felicidades, señor. Y te recomiendo como mi reemplazo para dirigir la Unidad de Integridad Pública. Chris parpadeó sorprendido. Señor, después de todo lo que pasó. Después de todo lo que pasó, demostraste que eres exactamente el tipo de investigador que necesitamos. Alguien que no retrocederá ante la corrupción poderosa, que luchará por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Néstor hizo una pausa. Cruzaste algunas líneas, Chris. Lo sé. Tú lo sabes. Pero también derribaste a uno de los funcionarios más corruptos que este estado ha visto en décadas. Eso cuenta para algo. ¿Y los métodos cuestionables? Digamos que, de ahora en adelante, seremos más creativos para establecer una causa probable antes de ejecutar órdenes de registro.
Tus métodos funcionaron, pero necesitamos asegurarnos de que sean legalmente defendibles. ¿Crees que puedes manejar eso? Chris pensó en Emilia, en la familia que estaba construyendo, en la responsabilidad de liderar un equipo de investigadores que lo admiraban. Puedo manejarlo. 3 meses después de asumir su nuevo cargo, Chris estaba revisando expedientes cuando Bruno llamó a su puerta. Tengo algo interesante, dijo Bruno, dejando una carpeta en el escritorio de Chris. Un jefe de policía de un pueblo pequeño en el sur del estado. Múltiples quejas sobre uso excesivo de la fuerza, posible manipulación de pruebas. ¿Te suena familiar? Chris abrió el archivo, viendo los patrones que conocía también. Otro funcionario corrupto escondido detrás de una placa. ¿Qué sabemos? No lo suficiente todavía. Pero hay una oficial que quiere hablar. Dice que tiene documentación. Organiza una reunión. Hagamos esto según el libro de principio a fin. Bruno sonrió. Mírate, aprendiendo de tus errores. Prefiero pensar en ellos como experiencias de aprendizaje. Después de que Bruno se fue, Chris miró la foto en su escritorio. Emilia en su partido de fútbol el fin de semana pasado, sonriendo con su equipo. Había marcado su primer gol, y Chris había estado allí para verlo. Eso era lo que importaba. No los casos que ganaba, o los funcionarios corruptos que derribaba, sino estar allí para su hija, dándole la estabilidad y el amor que merecía. Su teléfono vibró. Un mensaje de la escuela de Emilia. Emilia fue nombrada estudiante del mes. Ceremonia el viernes a las 2 de la tarde. Chris bloqueó inmediatamente su calendario. El caso podía esperar. Emilia no. Ese viernes, se sentó en el auditorio de la escuela mientras Emilia cruzaba el escenario para recibir su certificado. Miró hacia el público, lo encontró, y su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todos los riesgos, todas las líneas cruzadas, todo el peligro valiera la pena. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia el coche, Emilia tomó su mano. Papi, gracias. ¿Por qué, solecito? Por luchar por mí. Por no rendirte. Chris apretó suavemente su mano. Siempre lucharé por ti, Emi. Siempre. Esa noche, Chris arropó a Emilia en la cama, le leyó su libro favorito y apagó la luz. Mientras caminaba por el pasillo, pasó junto a las cajas de archivos de su investigación sobre carrera, pruebas de las que había guardado copias, por si acaso. Pensó en esa noche en la sala de archivos de la comisaría, de pie en la oscuridad, fotografiando documentos que finalmente derribarían a un comisario corrupto. Pensó en la elección que había hecho de cruzar líneas legales y éticas para proteger a su hija. ¿Lo volvería a hacer? En un abrir y cerrar de ojos. Pero también había aprendido que la justicia no siempre requería romper las reglas. A veces requería paciencia, estrategia y construir casos tan sólidos que ninguna cantidad de corrupción pudiera desviarlos. Aprendió que ser un buen padre significaba estar presente, no solo ser protector. Significaba asistir a los partidos de fútbol y a las ceremonias escolares, no solo librar batallas. Aprendió que enfrentarse a los matones, ya sea que llevaran placas, trajes o cargos de poder, era aterrador, peligroso y necesario. Y aprendió que a veces la victoria más importante no era derribar a un funcionario corrupto. Era sentarse junto a su hija con un helado, verla reír, sabiendo que se sentía segura, amada y protegida. Eso era justicia. Eso era redención. Eso era hogar. Chris sacó su portátil y abrió un expediente sobre el jefe de policía corrupto que Bruno había mencionado. Hora de ponerse a trabajar. Pero esta vez, lo haría bien. Órdenes legales, procedimiento adecuado, pruebas irrefutables. Porque ahora tenía demasiado que perder. Tenía una hija que lo necesitaba, un equipo que lo respetaba, un propósito que iba más allá de la venganza. Había caminado justo hasta la línea entre la justicia y la venganza. Quizás incluso la había cruzado. Pero había encontrado el camino de vuelta. Y esta vez, se mantendría en el lado correcto. Por Emilia. Por sí mismo. Por la creencia de que la gente buena podía ganar sin convertirse en aquello contra lo que luchaban. El comisario Carlos Carrera estaba en prisión, donde pertenecía. Emilia Méndez estaba a salvo y feliz, que era todo lo que importaba. Y Cristóbal Méndez, padre e investigador,
Había aprendido que proteger a tu familia y defender la justicia no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Solo tenías que estar dispuesto a luchar por ambas. Siempre. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos vemos.